Muy buenas noches, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos que comentar hoy más cosas del caso Marta del Castillo, y es que es cierto que ayer estuvieron en televisión hablando un poco, haciendo el pequeño homenaje, vamos a decir, de los 16 años sin Marta. Esta es una de las desapariciones y posterior muerte, vamos a decir, según sentencia, más mediáticas de todos los tiempos aquí en España, y que ha hablado por aquí lo que es el abuelo, ha dado unas declaraciones. De hecho, ha colocado unos titulares bastante grandes en algunos medios de Sevilla, como por ejemplo, el abuelo dice que el verdadero asesino está en la calle. Que el verdadero asesino no es Miguel Carcaño, sino que supuestamente él piensa e insiste en que es el hermano de Miguel el que realmente habría acabado con la vida de su nieta Marta del Castillo. O sea, en este 16º aniversario del crimen de Marta, pues sigue diciendo lo mismo, sigue pensando en que el verdadero criminal está fuera y que Miguel Carcaño está pagando un poco los platos rotos, por así decirlo, de lo que verdaderamente hizo su hermano Francisco Javier Delgado. Que Miguel no sabe dónde está el cuerpo de Marta. Efectivamente, Nacho, lo que concluye en su informe es que Carcaño efectivamente mató a Marta, que la llevaron junto con otra persona a una escombrera de camas, y esto es porque ha reaccionado a varios estímulos de esa escombrera en un estudio, y que luego, posteriormente, otra persona trasladó ese cadáver de Marta a otro sitio, pero que Carcaño no sabe dónde. Sobre aquella noche dice que Carcaño lo recuerda todo muy oscuro, que no sabe cuál era el recorrido y que él iba de copiloto. Son 7 las versiones que ha dado. Enseguida, Nacho, vamos a hablar con el abuelo de Marta. Le golpearon, le secuestraron y amenazaron con... Llevaba una pulsera temática. 16 años del asesinato y desaparición de Marta del Castillo, un 24 de enero, en torno a las 8 de la tarde, la hicieron desaparecer. Bueno, primero la mataron y luego hicieron desaparecer su cuerpo. 16 años de búsqueda del cuerpo. Imagínense el dolor de Eva Casanueva y Antonio del Castillo, 16 años buscando a su hija, sin parar, sin que nadie le dé respuestas. A ver, es una barbaridad el caso de Marta a todos los niveles, pero también hay muchos otros desaparecidos y desaparecidas en España, con más años incluso que el caso Marta del Castillo. Por ejemplo, Cristina Bergua, que se me venga así a la mente, y otros desaparecidos, ¿no? Paco Molina, Caroline del Valle. Hay muchísimos, ¿no? De los cuales se habla muy poco de esos casos. Con una investigación policial que... Las cosas son como son, hizo aguas. Yo no digo que no trabajasen mucho, pero hizo aguas. Ahora sabemos que el psicólogo de la policía, el que la atendió entonces, ya no está en la policía este psicólogo, pero el psicólogo de la policía que estuvo retirado en este caso y que estudió a Carcaño, habló en tropecientas ocasiones con él en prisión y fuera de prisión, y está convencido de que Miguel Carcaño no sabe dónde está el cuerpo. Carcaño miraba las imágenes en PowerPoint. Tenía puesto un gorrito lleno de sensores que miden la actividad eléctrica de su cerebro, así sabíamos cómo reaccionaba cada imagen. Su cerebro solo reaccionó a las 3 imágenes vinculadas con la escombrera de camas. Creo que el cuerpo de Marta estuvo allí y que luego alguien que ya no fue Miguel Carcaño lo trasladó y lo llevó a otro lugar. Carcaño ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Él ya no estuvo en el segundo traslado del cadáver de Marta. No sabe dónde está el cuerpo. Una noche en la Brigada de Policía Judicial de Sevilla le hicimos hipnosis. Carcaño estuvo en trance y habló de gasolineras, curvas, palmeras y otros lugares vagos. Antes de la hipnosis le pasamos a Carcaño el cuestionario SIM y vimos que nos mentía como un bellaco. Es un tipo muy sencillo, por no decir un tipo simple, sin más recorrido. Creo que el crimen de Marta fue algo que se le escapó de las manos a Miguel, que perdió el control, y a partir de ahí lo ha ido gestionando como ha podido, sin mucha inteligencia ni mucha luz, pero con la suficiente para ir capeando el temporal. Bueno, eso que estábamos viendo ahora es de un libro, de una parte de un libro que sacó este hombre, criminólogo, etcétera, de la policía, psicólogo, Soto. Y en ese libro creo que se llama Vivir en el asombro, ¿no? Creo que lo sacaba aquí. Pues básicamente salen esas partes de las cuales ahora parece que van a hablar en el programa. Ana Gómez, estás con el abuelo de Marta. Sí, Nacho, estamos con José Antonio, el abuelo de Marta, que ha estado escuchando ese informe del psicólogo que ha analizado el perfil de Miguel Carcaño y dice que no sabe dónde está el cuerpo, que lo último que sabe es que lo dejó en la escombrera de camas, que a partir de ahí alguien lo movió a otro sitio y que él no sabe dónde está.
Bueno, eso fue la primera manifestación que hizo sobre cama, pero creo que no, que en cama no. Me inclino más por Caño Ronco. Me inclino más porque la distancia que hay desde el domicilio en León 13 a Caño Ronco son en esa hora de entre la 1 y 1:30, en 5 o 10 minutos estás allí. Y el otro lado tardaría bastante tiempo más. En ambos sitios se ha investigado, ¿no? Sí, en ambos sitios se ha investigado. Se investigó primero en Caño Ronco, que la policía estuvo por allí entonces bastante, desde la Rinconada hasta aquí, hasta San Jerónimo, y posteriormente fueron a Cama, y en Cama pues tuvieron la escombrera esa de Cama, que esa la frecuentaba yo mucho y la he trabajado mucho por allí con mis compañeros, y no creo que fuera allí. No, eso en principio fue para despistar, yo creo que a la policía. También dice que iba acompañado de otra persona. ¿Quién puede ser esa persona? Sí, bueno, para mí que esa persona que lo acompañó, porque en la sentencia dice que el cuerpo de Marta es sacado de León 13 en 3 personas. Dice que es Miguel Carcaño y el Cuco, ¿no? Y la tercera persona no especifica quién es esa tercera persona. Claro, pero en la sentencia de menores sí lo dice. En la de menores dice que fue el hermano. O sea, el manastro de Miguel Carcaño fue la persona, esa tercera persona que no dice en la sentencia, porque si no lo tendrían que condenar. O sea, es que os fijáis en cómo está montado el caso Marta del Castillo para la justicia. Es un despropósito, pero tremendo, tremendo. O sea, realmente condenan al Cuco y por el juicio de menores por supuestamente haber ayudado a hacer desaparecer ese cuerpo. Y en esa misma sentencia donde condenan al Cuco por encubrimiento, están condenando o están diciendo que quien ayudó a hacer desaparecer el cuerpo era el hermanastro de Miguel Carcaño. Es brutal, ¿no? Porque luego en la sentencia de mayores al hermanastro no lo condenan por algo que está judicializado. Es una auténtica locura esto. Por lo tanto, pensamos que ha sido el propio hermano. José Antonio, sí, muy buenas, soy Nacho. Muy buenas. Digo que lo que viene a decir el psicólogo de la policía es que hubo primero Miguel Carcaño depositó el cuerpo en Camas y que luego alguien lo movió de allí y que ese no era Miguel Carcaño y que por eso no se encuentra. ¿Tú crees que el cuerpo se ha movido? Yo creo que no. ¿Tú crees que no se ha movido, que fue un solo movimiento y ya está? No. Un solo movimiento, sí. Porque lo otro es muy complejo. Tú tendrías que dejar un cuerpo, regresar al cabo de los días sin que te estuviesen vigilando, porque la policía ya estaba ahí. Ya. Por eso digo que para mí es imposible. Bueno, aún así la madre del Cuco dice que hubo movimientos en los días posteriores. Y también tampoco tendría por qué ser el hermano de Miguel Carcaño, a lo mejor otra persona, quién sabe, ¿no? Vale, ¿sabías? Ya sabéis que en Cama se buscó. Sí, lo sé. Que en la escombrera de Cama se buscó, se encontraron un resto humano, pero era un resto humano de tiempo antiguo, ¿no? De tiempo, se supone que a lo mejor Cama en aquella época pues tendría un cementerio por allí. Sí, de la guerra civil. De la guerra civil. Resto humano. Exactamente. O de la guerra civil anteriormente. Dime una cosa, José Antonio. Yo creo que lo he hablado contigo. A Antonio se lo he contado y a Eva también. ¿Tú sabías que Miguel Carcaño lo hipnotizó un psicólogo, este psicólogo y otro de la Policía Nacional, un psicólogo de la Policía Nacional y uno que no es de la Policía, que lo hipnotizaron y que de repente lo tumbaron en un sofá y le decían, levanta, me voy a poner de lateral, compañeros, levanta, estaba tumbado y le dicen, levanta los brazos, y él levantaba los brazos y los pudo tener estirados durante 1 hora entera sin cansarse. Levanta el cuerpo, y levantaba el cuerpo y se mantenía completamente estirado durante un tiempo anormal para un cuerpo normal, salvo en estado de hipnosis. Ellos creen que lo hipnotizaron de verdad. ¿Sabías que lo habían hipnotizado? No, lo ignoraba totalmente. Pues le hicieron lo que se llama una hipnosis regresiva, para intentar regresar al momento de la muerte de Marta y de la localización del cadáver, y le empezaron a preguntar cosas. Y él describía cosas como palmeras, gasolinera, etcétera, que hicieron... Claro que eso es lo que hizo sospechar también al padre, o sea, Antonio del Castillo,
lo que es esas luces, ¿no?, en el horizonte que se veían desde el punto aquel, ¿no?, que había como una estructura de hormigón, ¿no?, hecha como si fuese un cilindro y tal, y desde ahí se veía justo ese punto, la gasolinera que estaba justo al lado, y luego nosotros que sacamos las imágenes estas del supuesto Francisco Javier Delgado, que dicen que iba con una bici justo a un sitio como años después. Me parece que eran del 2009 esas imágenes, que en verdad están ahí, las habría sacado algunos investigadores, pero que no se sabe realmente porque no tienen el permiso de Maps para saber si es él o no. Sospechar que estaba en La Rinconada. Esto... Exactamente, sí. Vale. Ahí yo me inclino precisamente por esa zona de La Rinconada, lo que llamamos Caño Ronco, ¿no? Eso es. En La Rinconada, Caño Ronco. Lo que pasa es que allí ya se miró mucho, se miró, hay una torreta eléctrica, se miró alrededor de la torreta eléctrica, porque claro, él decía que veía palmeras, que veía una gasolinera, que torcían a la izquierda. Luego se revisó ese vídeo para ver si... Bueno, es que está complicadísimo, José Antonio, está muy complicado. Pues sí, está complicado. Yo sé, bueno, ahí, como sabes, hay una gasolinera, pero en la carretera adyacente, la que va a Largaba, también había una gasolinera que, como sabéis, el policía que investigó el caso de Almonacela Real, que descubrió el cadáver de una señora y su hijo, que fue detenido el presunto autor, que era el marido, ese hombre también investigó en la zona de Largaba y se instaló allí, que luego lo retiraron en la zona antigua de la entrada a Largaba. Esa zona también la hemos recorrido, pero aquello es enorme, de grande la extensión de terreno y pozos que hay por allí, ¿no? Así que, no sé, la verdad es que yo me inclino más por Caño Ronco. Yo te digo que al final en la carretera de La Rinconada hay dos gasolineras. Vete tú a saber si se refería a una o dos, si hay dos rotondas, si se refería a una o dos, si recuerda con exactitud si pasó una rotonda o si pasó dos rotondas. Es que en verdad esa zona es, o sea, el punto exacto en el cual pudieron dejar ese cuerpo es prácticamente imposible, o sea, tantos años después, saber dónde puede estar, si realmente por esa zona pudieron haberlo dejado. Yo siempre he tenido la sensación de que está en la zona de La Rinconada, pero claro. José Antonio, vete tú a saber. Luego hubo una teoría que hablaba de una incineradora, ¿tú te acuerdas? Que si habían tenido acceso a una incineradora. Sí, también. A esa Mira, fíjate que nosotros hicimos por aquí el reportaje este de ese supuesto crematorio y tal. Creo que es uno de los reportajes como mejor hilados que nosotros tenemos por aquí del caso Marta del Castillo. O sea, no tan bien hechos, pero sí que hablamos con el investigador, ¿no?, que daba esa información. Luego comentábamos todas las noticias que habían salido, la familia pensando que realmente eso podría tener sentido. De hecho, una de las hermanas de Marta salió en un programa, creo que de Telecinco, hablando de eso. Claro, había como muchos puntos, ¿no?, para hacer ese reportaje, y así lo sacamos hace un año, me parece. ¿Le das credibilidad? Bueno, los de la incineradora no creemos en ello, porque es que me parece a mí que entendieron mal la incineradora por la zona que trabajaba que era el Calcaño. Trabajó con esta familia que vivía en Caño Ronco, sí, en Cama. Sí. Trabajaron, pero era en una incineradora donde eran no animales, eran personas, ¿no? Claro. Limpiaban la incineradora y demás. Pues José Antonio, que no pase un día más sin Marta, que ojalá la encontremos más. Sí, pero es que la verdad es que, hombre, es que llamativo es, ¿no? Cuanto menos, justo hacen desaparecer un cuerpo, no se sabe dónde está 16 años después, en una de las búsquedas más activas que ha habido en la historia de España, gastándose millones y millones de euros en tratar de saber dónde estaba Marta del Castillo, y que justo la persona que supuestamente, según sentencia, acabó con la vida de esta niña de 17 años en su momento, pues que justo trabajase en una incineradora, aunque fuese de animales, ¿no? Hombre, llamativo es, cuanto menos, ¿no? Mañana, hoy es un día durísimo. Pues sí. Hoy es un día durísimo para Eva y Antonio. Hoy los amigos de Marta van a visitarles. Hoy es un día muy doloroso para nosotros.
Yo, Antonio, espero que... ¿Cuántos años tienes, José Antonio? ¿Cuántos años tienes, José Antonio? ¿Cuántos años tiene? Yo voy a cumplir 89. 89. Los próximos que cumpla son 89 años ya. Pues, José Antonio, que tú lo Pero veas. bueno, gracias a Dios me encuentro bien. Wow, tú te estás hecho un toro. Y bueno, con ganas de seguir luchando, lucharé como dije, hasta que Dios me llame, ¿no? Pero seguiré la brecha. Pues que Dios te llame tarde y que antes encontremos a Marta. Ojalá pueda encontrar a Marta y que este hombre lo pueda ver, porque es que nosotros sí que lo llevamos viendo en televisión ya tantos años, o sea, por lo menos, bueno, desde que fue el caso prácticamente ya empezó a salir este hombre en las teles. Hay entrevistas por ahí, ya de Canal Sur, de hace por lo menos 15 años, y así sigue este hombre al pie del cañón y siendo una de las personas de la familia que más sale y que más... bueno, quieren saber lo que realmente pasó y piden justicia por Marta del Castillo, en este caso su nieta, y ese titular que bueno, salía antes en los medios, que yo os comentaba, de que él piensa que el verdadero criminal aún sigue en la calle, el verdadero asesino, el que acabó con Marta. Así que os dejaré ahora por aquí parte de otro reportaje también, si queréis seguir visionando, teniendo más datos de todo lo que comentamos por aquí en estos vídeos, y nos veremos también en próximos vídeos. Narrado un poco todo el comienzo de todo este tedioso caso, vamos a desgranar la teoría que mucha gente tiene alrededor del caso de Marta del Castillo. La teoría de que todo es un plan gestionado por una persona y que todos están de acuerdo en ejecutarlo. Aunque el cadáver de la joven de 17 años Marta del Castillo nunca apareció, la justicia consideró probado que Miguel Carcaño mató a su exnovia aquella noche. He dicho y el cuarto y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. Pero el caso se complicó en extrema por la concurrencia de varios implicados en los hechos. Parece que todos ellos hayan mentido de forma reiterada, ofreciendo varias versiones sobre lo ocurrido, pudiendo haberse tratado desde un inicio de una estratagema. Como habíamos comentado en anteriores vídeos sobre el caso de Marta, existe un problema, y es que hay dos sentencias, la del menor y la de los adultos. Y las dos muestran dos verdades jurídicas diferentes y contradictorias, ya que en la segunda consta en el apartado de hechos probados que Carcaño hizo desaparecer el cuerpo con el cuco y un tercero desconocido, y en la primera, la del menor, a ese tercero el juez le pone nombre, Francisco Javier Delgado. Según las pizarras de los investigadores, el hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado, estuvo en la escena del crimen, según estas pizarras. En el juicio se dice que Marta del Castillo murió a las 8:40, pero los investigadores detallan que fue sino a las 8:28. El teléfono de Marta, llamada entrante a las 8:28, que dura 3 segundos, el posicionamiento es en León 13 y la llamada es de Cristina. Como vemos por aquí, la cruz certifica el convencimiento de los investigadores de que Marta ya había fallecido a las 8:28. Para reforzar este dato hay que consultar los testimonios de la autora de esta llamada. ¿Qué dijo Cristina del Moral en el juicio? Me lo colgaron y a la siguiente llamada me lo apagaron. Yo llamé a Marta con asiduidad a partir de las 8:15. El teléfono daba señal, pero nadie lo cogía. Unos minutos después, pasadas las 8:20, me descolgaron y me lo colgaron, y a la siguiente llamada me la apagaron. ¿Y qué contó Miguel? ¿Coincide con la versión de Cristina? En una de sus declaraciones afirmó que Marta recibió una llamada a cobro revertida de Cristina. Al oírla la cogí, lo tuve en las manos un poquito y luego se lo volví a colocar en el bolsillo. Si nos vamos a las pizarras del caso, vemos que a las 8:30 el hermano de Miguel Carcaño hace una llamada a su novia María García Mendaro a la biblioteca, que tiene una duración aproximada de 3 minutos y medio. Este estando en León 13.
como acabo de decir, a las 8:30, cuando se estima que Marta ya estaba muerta. A las 8:34 hace otra llamada de 5 segundos, a las 8:41 otra llamada de 123 segundos. Todas ellas a Mendaro, él estando en León XIII. Pero, ¿qué implica que la muerte de Marta del Castillo ocurriese poco antes de las 8:28? Según esas pizarras, a esa hora el teléfono de Francisco Javier Delgado, el hermano de Miguel, le situaba en León XIII en la escena del crimen. Pero, ¿qué contó Francisco Javier Delgado en el juicio? Me desperté sobre las 7:30 de la siesta, llamé a mi exmujer, después me duché y me arreglé para irme. A las 8 o 8:30 escuché que alguien entró en la vivienda, desde el baño le di una voz y Miguel acudió al baño, hablamos un poco y cuando salgo del baño tengo una llamada perdida de María a la cual respondo y ella me pregunta si puede venir al piso a estudiar. Le dije que sin problema, que mi hermano acababa de llegar. Y María me dijo que si iba a estar Miguel, ella no iba. Pero dice usted que no salió del cuarto de baño. No, digamos que le di una voz. Lo llamé. Le di una voz. Lo llamé en voz alta. ¿Y Miguel acudió? Y Miguel acudió al baño. ¿Va usted a salir al salón? Una vez que usted se aceita, se arregla... No, digamos que yo el salón no lo piso ya hasta cuando me marcho. No me muevo de lo que es la zona baño... distribuidor, dormitorio, donde yo... ¿Escucha usted algo? Me refiero, ¿escucha usted a su hermano Miguel algún ruido, algo que pudieran estar haciendo? No, mientras que yo acabo, mi hermano se está moviendo por la casa, pero no, yo no escucho nada. ¿Y ve usted a otra persona? En absoluto. ¿No ve usted a nadie? A nadie. ¿No le dice Miguel en ningún momento que con quien está es con Marta del Castillo? Yo no recuerdo que me dijera para nada el nombre de Marta. Yo no estuve en el piso más de 10 minutos, me fui rápido y en el salón me despedí de mi hermano. A María la llamé ya saliendo de la casa a las 8:41 y le digo que mi hermano iba a tardar un poco y que no había ningún problema para que fuera a estudiar. En este testimonio hay un agujero que pasó inadvertido en el juicio. Francisco Javier todavía está en el baño cuando habla con Miguel. Termina la conversación y llama a María, que le dice que quiere ir a León XIII a estudiar. En ese momento desconoce si su hermano va a tardar poco o mucho en irse del domicilio. Se lo debería haber preguntado, pero según su declaración judicial, solo vuelve a cruzar una palabra con él para despedirse en el salón. Sin embargo, justifica los más de 2 minutos de conversación de las 8:41 saliendo de León XIII, diciendo que llamó a María para contarle que Miguel le había comunicado que tardaría poco. Y como yo creía en ese momento que a lo mejor Miguel estaba allí con su pareja y que había ido a tener su momento de relajo, de lo que él quisiera, pues le pedí que él me tendiera la lavadora y así no tenía yo que esperar que terminara, sino me iba ya y lo dejaba tranquilo. ¿Fue en ese momento cuando usted salió del piso? Sí. Bueno, exactamente a lo mejor no. Yo le digo, ¿me haces tú la lavadora? Sí, pues cojo a lo mejor la cartera, las llaves y demás y me marché. ¿Podemos estar situados aproximadamente a las 9 menos cuarto, 9? No, antes. Antes. Yo no coincido más de 10 minutos con mi hermano puede llegar a las 8:30, yo antes de las 9 menos 20 estoy en la calle seguro. Estas pizarras revelan más secretos, entre ellos un dato que vista la absolución de Samuel Benítez que generó un enorme desasosiego. Bajo el rótulo Horas sin posesionar se puede leer Miguel de las 9:24, a Samuel de las 9:24, a Cuco de las 9:24, a Francisco Javier de las 9:01. ¿Esto fue una simple coincidencia o fue un plan coordinado? Aquí nos preguntamos el por qué se dice que la muerte de Marta del Castillo es después de que Francisco Javier Delgado salga de la casa de León XIII. El padre de Marta del Castillo decía esto al respecto. La misma policía sabía la hora de la muerte y realmente lo que tenemos son 2 sentencias distintas que todo el mundo sabe, que no tienen nada que ver con la realidad, son 2 sentencias ajustadas para sacar a los implicados del caso y darlos por inocentes. En esta noticia que tenemos por aquí dicen que la llamada telefónica que demuestra que Samuel mintió sobre el crimen de Marta del Castillo.
El Cuco utilizó una cabina telefónica para intentar contactar con Samuel, mientras que 12 minutos antes envió a Marta un mensaje telefónico diciendo «Llámame que no tengo saldo». Llamada que los investigadores decían que era muy sospechosa. ¿Recibiste una llamada desde una cabina del menor? No sé de dónde se produjo, pero era del menor, correcto. ¿Y era esa hora, la 21:24? No, como he dicho antes, no podría concretar la hora exacta, como le dije al Ministerio Fiscal. Sería alrededor de las 9, entre las 9 y 9 y media aproximadamente, pero no le podría concretar. ¿Qué le dijo el menor en esa llamada? Pues que yo donde estaba, que él estaba de botellón en un parque al lado del Polideportivo de San Pablo, y que si yo bajase a Sevilla, pues que para quedar y eso, para dormir en su casa, para el día siguiente tener que ir a trabajar. Pero ahí se quedó la conversación, ni yo me presenté ni nada. En esta llamada desde la cabina, el Cuco habría trasladado a Samuel los hechos, pero los investigadores creen que en ese momento el joven no se tomó en serio el relato, puesto que tanto el Cuco como Miguel iban demasiado borrachos. Y a la misma hora que se hace esa llamada telefónica desde esa cabina, a las 9:24, Miguel, Samuel y el Cuco apagan el teléfono justo a esa misma hora. Y posteriormente la investigación establece que la madre de Marta, Eva Casanueva, llamó a Samuel, absuelto como encubridor de asesinato, sobre las 11:40 para preguntarle por el paradero de su hija, y este le dijo que Miguel la había dejado en casa a las 12, cuando aún eran las 11:45 en ese momento. Y justo ahí, la madre de Marta del Castillo se dio cuenta de la contradicción horaria. Mira, yo no sé nada, yo estoy aquí en Montequinto, que estoy en una fiesta, o en una fiesta de cumpleaños, dice, pero yo sé que Miguel deja a Marta a las 12. Y entonces yo digo, entonces que Miguel ha dejado a Marta a las 12. Claro, si yo eso lo digo en voz alta, evidentemente mi marido se está enterando, y yo veo que mi marido mira el reloj y me dice, si no son las 12. Pero yo en ese momento pues le digo, bueno, mira Samuel, pues vale, gracias. Pero si por favor, si se pone en contacto contigo, por favor, llámame. Dígame, usted posteriormente cuando pasan los días se da cuenta de esa contradicción. De esta contradicción se da cuenta mi marido en ese momento, porque en ese momento me dice, pero si no son las 12. Los investigadores barajaban que sobre la hora en la que la madre de Marta llamó a Samuel, este aún no se acababa de creer lo que había ocurrido en el piso de León 13. Pero, ¿seguro que era por eso? La madre de Marta recordaba esa llamada y decía que se imaginaba que antes de que hablara con ella, a Samuel ya le habían contado lo que había pasado. Yo tengo lo que es la factura de Vodafone, donde están reflejadas todas las llamadas que yo hice esa noche. Y además yo las tengo puntualizadas con nombre y apellidos a cada uno de los chicos y las horas a las que yo le hice la llamada. O sea que Samuel miente. Yendo ahora a otra de las implicadas, vamos con María García Mendaro. Esta persona se dice que llega a León 13 sobre las 12:15, 12:20 de la noche. De la casa, ¿observa usted si había alguna luz? No. ¿Había alguien dentro? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Qué hora estamos? Bueno, seguro que yo lo viese, pero vamos, creo que no. Estamos aproximadamente quizá 12 menos cuarto, 12. Bueno, un poquito más, porque yo a Javier lo dejo a las 12 menos 10, mientras que llego y no llego serán 12:15, que no sé cuánto tarde. Yo a Javier lo dejo a las 12 menos 10, pues no sé, 12:15 por ahí o 12:30. Sobre las 12:30 y 12:50, Antonio del Castillo, el padre de Marta, va a León 13 y empieza a aporrear la puerta. Allí no hay nadie. Incluso tenemos una llamada a las 12:50 de Antonio del Castillo a Eva Casanueva, desde León 13, para que ella le informe del piso. Si nos vamos por aquí a esta noticia, Antonio del Castillo reitera que cuando fue a la casa de Miguel Carcaño, allí no había nadie. Si nos vamos a las declaraciones de María García Mendaro, decía esto. Durante su estancia en el piso, María no vio a Miguel Carcaño ni a Marta del Castillo, pero sí percibió al pasar por la puerta del cuarto de Miguel que permanecía cerrada, con un olor extraño, no a limpio, sino como el de las fregonas sucias de los bares.
Yo ahí solamente estaba una vez sola, que fue ese día, y normalmente siempre iba con Javier, nunca iba sola. Y recuerdo que al pasar por el pasillo, al pasar por el cuarto de Miguel, noté un olor extraño, pero no era limpio de limpiasuelo, sino era un olor extraño. Pero justo al pasar por el pasillo, ya después cuando llego al salón yo no noto absolutamente nada. ¿No tuviste curiosidad de abrir la habitación ni nada? Nunca he entrado en la habitación de Miguel, nunca he abierto la habitación de Miguel. No, lo digo por el olor, que al llamar la atención... No, porque era un olor extraño, pero me parecía que era como... No me olía ni amoníaco, como dicen, ¿no? Era como si fuese una fregona que está de los bares, que está un poco sucia, no sé, un olor raro. Estudié hasta las 2 y a esa hora llamé a Javi para decirle que me iba a dormir y, como él me había dejado las llaves del piso, le dije que me diera un toque al móvil para abrirle. Mientras estudiaba, dice que oyó murmullos en la calle, pero no notó que nadie golpeara las ventanas de la vivienda. Y sobre las 4 llegó Javier, con el que intercambió unas palabras y se acostó. Y a las 4:30 Javier recibió varias llamadas de teléfonos de los padres de unos amigos de Marta. Hubo al menos 4 conversaciones, algo capté. Decían que había desaparecido una chica, todavía no sabía que se llamaba Marta, y que Miguel era el último que la había visto. Querían que Javier les diera el móvil de Miguel, pero este se negó. Estaba un poco mosqueado por el tono en el que estaban hablando. Un rato después se presentan en la vivienda los padres de los amigos de Marta y Javier les abre, pero María se queda dentro de la habitación porque en ese momento no tenía ropa para salir. Que la gente acusaba a Miguel de la desaparición de Marta. María admitió conocer que en la casa había un tensiómetro, esparadrapo y cinta aislante, pero no una silla de ruedas. El fiscal concluyó su interrogatorio haciéndole la misma pregunta que al resto de los acusados. María, ¿dónde está el cuerpo de Marta? A lo que la joven respondió igual que el resto: no lo sé. María, ¿dónde se encuentra el cuerpo de Marta? Vamos a irnos ahora a lo que sería la famosa silla de ruedas. 2 testigos declaran haber visto empujar una silla de ruedas con el cuerpo de Marta del Castillo. Un testigo dijo que vio al asesino confeso de la joven, Miguel Carcaño, empujando la silla de ruedas con la que supuestamente trasladó el cadáver, y otro hombre también declaró que vio a 2 jóvenes con dicha silla transportando un bulto. El primer testigo, uno de los vecinos de la calle León 13 de Sevilla, dijo al juez que a la 1:30 de la madrugada del día 25 vio a Miguel en el portal empujando una silla de ruedas, vestido de oscuro pese a que de día lo había visto con ropa clara, y que cuando se percató de su presencia intentó disimular. Y en cuanto al segundo testigo, dueño de un bar que salió a tirar la basura a las 2 de la madrugada, dijo que vio a 2 hombres encapuchados, uno de ellos 15 centímetros más alto que el otro, que era el que empujaba la silla con un bulto transversal sobre los reposabrazos y minutos después sin carga y con dirección a la calle León 13. Lo manifestaban de sospechoso de la hora en la que el vecino de León 13 y su novia vieron a Miguel con la silla de ruedas. Los investigadores se centraban en este punto pensando que a esas horas, sobre la 1 o 2 de la mañana, que es cuando los testigos dicen haber visto a Miguel con esa famosa silla de ruedas, es cuando ahí sacaron el cadáver de Marta del Castillo. Si esto es así y cuando sacaron el cadáver es a esas horas, según las declaraciones de María García Mendaro, ella estaría en el piso cuando esto sucede. Incluso sobre estas horas tenemos más horas sin posicionar, y es que Miguel, Samuel y el Cuco apagan sus teléfonos, Miguel a la 1:37, Samuel a la 1:13 y el Cuco a la 1:30. Horas en las cuales este testigo los había visto, además del otro testigo que dice haberlos visto cuando estaba viendo un programa de coplas de Canal Sur. Programa el cual la investigación sí que dijo que había sido en esa franja horaria. Del caso Marta del Castillo hay muchas teorías de lo que pudo pasar dentro del piso, y algunas en base evidentemente a las declaraciones de Miguel Carcaño. La familia de Marta del Castillo siempre pensó que Francisco Javier Delgado era el cerebro del crimen, aunque el hermanastro de Carcaño ya fue investigado por encubrimiento y puesto en libertad cuando quedó absuelto de todos los cargos.
pero evidentemente sigue estando en el punto de mira de los padres de Marta, Antonio y Eva. Ellos, al considerar en algunas entrevistas que este era el cerebro del caso. La teoría de la familia fue respaldada por Miguel Carcaño, quien en una carta escrita en el año 2020 le responsabilizaba a él del asesinato y explicaba cómo habría golpeado a la chica con la culata de una pistola en la vivienda de León 13, cuando Marta habría intentado mediar en una discusión entre los hermanos a cuentas de la hipoteca de la casa. Francisco Javier Delgado contestaba esto diciendo que no tenía ni pies ni cabeza, que él matara por una hipoteca en un arranque de locura. Aquí tenemos que detenernos en la línea de investigación que tenía dos objetivos fundamentales: determinar si hubo una falsificación de documentos en la hipoteca de 108.000 euros concedida a Miguel Carcaño por una sucursal del BBVA de Dos Hermanas en 2008, y si existía alguna relación entre estos delitos y la muerte y ocultación del cuerpo de Marta, y en ese caso conocer la implicación de terceras personas que no habrían sido enjuiciadas previamente, así como la localización del cuerpo. Esto se concluyó sin ninguna duda que los documentos empleados para justificar la concesión de un préstamo a Carcaño eran falsos, ya que la concesión de la hipoteca no era viable por los cauces ordinarios, de ahí que, según los investigadores, se puso en marcha una cadena de intermediarios para asegurar el éxito de esta operación. De esta forma, la policía descubrió un hecho desconocido hasta el momento en la investigación. El hermano de Carcaño había acudido a un prestamista que le dejó el 2 de junio del año 2008 un total de 27.000 euros a devolver en 6 meses en un solo pago. Esto fue en diciembre del año 2008 y con un interés del 8% que debía devolver 28.000 euros. Pero en caso de retraso los intereses se disparaban al 29%. Como garantía de este préstamo estaba precisamente ese piso de León 13. La primera noticia que tenemos es un día que llama un inspector de policía cuando al parecer pensaban que la zona del término de San José había entregado el cuerpo de esta chica. Y entonces este señor me llamó para preguntarme si este chico había trabajado más, menos tiempo. La investigación se motivó debido a una declaración de Miguel Carcaño. A consecuencia de esta declaración efectuada por Miguel Carcaño Delgado, en presencia de una de sus abogadas, comenzó a dar nuevos datos no solo de la desaparición, sino sobre todos los hechos en concreto sobre la muerte. En concreto manifestó que el 24 de enero del año 2009 llegó a su casa de León 13 sobre las 8 acompañado por Marta y se metió en su habitación. Que él sí se dio cuenta de que su hermano estaba en el aseo y se fue a hablar con él, y mientras estaba tendiendo la ropa, su hermano le dijo que había hablado con el que había arreglado los papeles del piso y le había dicho que iba retrasado en el pago. Él respondió que había sacado de la cuenta de la hipoteca unos 800 euros y se había comprado una moto y otras cosas, y cuando su hermano le preguntó por el dinero y él le contó lo sucedido, Francisco Javier comenzó a insultarle y a pegarle, que él salió corriendo por el pasillo tratando de salir a la calle, pero su hermano lo alcanzó en la puerta de la habitación en la que estaba Marta. Según esta séptima versión, Javier Delgado siguió pegándole y mientras su hermano se encontraba de espaldas a la puerta de la habitación pegándole, Marta se abalanzó sobre él para que dejara de pegarle, cogiéndolo por el cuello. Momento en que su hermano sacó el revólver que llevaba en el cinturón, se dio la vuelta y le dio una vez a Marta con el citado revólver y ya dentro de la habitación le dio más veces. Carcaño añadió que fue su hermano el que dijo que cogiera el tensiómetro, que él se lo puso y que marcó 0. Su hermano le dijo que lo llevara a su casa, se fue al salón a hablar por teléfono y a continuación lo llevó con la moto hasta su casa de la calle Tarsis, dejándolo entre la puerta de acceso y el garaje, y él, siguiendo las indicaciones de su hermano, regresó a León 13. Poco después de esto llegó su hermano a León 13 y se fue a la habitación, momento en el que sonó el porterillo, él abrió y entró Francisco Javier García Marín, conocido como el Cuco. Y él terminó manifestando que el único que podía desvelar dónde se encontraba el cuerpo de Marta del Castillo era su hermano. Pero a esta declaración de Miguel Carcaño no se le dio ninguna
credibilidad. Pero ¿hay alguna declaración de los implicados o de los testigos que se acerquen a esta última versión de Miguel Carcaño o a esta teoría alternativa del caso? De hecho, sí, tenemos que ir a las declaraciones de Rocío. Volviendo atrás a Rocío, la menor de Camas, que mantuvo una relación sentimental con el autor confeso del crimen, ella declaró y aseguró que la madrugada del 25 de enero del año 2009 Miguel Carcaño le confesó que, tras una discusión, golpeó a la víctima con un cenicero y una vez estaba en el suelo, entre él y su hermano Francisco Javier Delgado la golpearon y tras lo cual se deshicieron del cadáver ayudados de unos más. Incluso Rocío había declarado esto. Miguel me dijo que había discutido con Marta esa tarde y que su hermano también estaba en casa y que en un momento dado le dio un golpe con el cenicero y una vez en el suelo, él y su hermano la golpearon. Y tras ello Miguel se montó en su motocicleta, no volviendo al domicilio de Camas hasta varias horas después, cuando me contó que había quitado de en medio el cuerpo de Marta para que nadie la encontrara. Dijo que esa tarde había estado con Marta, habían discutido los dos, el hermano estaba en la habitación, salió, peleó con Marta, desde el mismo arrebato de que le contestara a su hermano, cogió un cenicero, le dio. Y una vez estando en el suelo, los dos se liaron a darle, y me dijo que iba a solucionar un problema con su hermano y a borrar pruebas antes de que nadie las viera. Yo le pregunté qué prueba y me dijo que era un charco de sangre. La sentencia del caso de Marta del Castillo es clara. Francisco Javier Delgado y su novia María García Mendaro habrían llegado a la vivienda de León 13 después de que Miguel Carcaño se deshiciera del cuerpo de Marta del Castillo. Sin embargo, las piezas no encajan. Se supone que Delgado habría salido de este domicilio sobre las 8:40 de esa noche y habría ido a visitar a su hija en la vivienda de su expareja ubicada en la calle Tarsis, y que estuvo trabajando en el bar que regentaba en Santa Justa. Luego habría vuelto a León 13 de madrugada, pero sin embargo las horas, según expone el documental de Netflix, este minutado no encaja. Incluso se tiene una grabación de la urbanización donde vive su pequeña, donde se ve a una persona con complexión parecida a la del hermanastro, saliendo a una hora diferente de la que Delgado declaró. Sin embargo, la mala calidad de este vídeo hizo que no se pudiera admitir como prueba. Un jefe de la policía admitió en el juicio que no se comprobó la coartada del hermano ese día porque todo se centraba en Miguel Carcaño. Esta coyuntura hacía que las dudas no se despejaran para los familiares de la joven, que seguían considerando que en esa casa, en el momento de los hechos, estaban tanto el hermano como la novia de este. El hermano de Miguel Carcaño, en entrevistas posteriores en el documental de Netflix, se mantenía firme diciendo que él no había matado a Marta y que no sabía dónde estaba el cuerpo. Incluso en algún momento, cuando se le pregunta por las contradicciones en su relato, se llega a mostrar desafiante, si bien recobra la compostura para seguir defendiendo su inocencia. Incluso en algún momento, cuando se le pregunta por las contradicciones en su relato, se llega a mostrar desafiante. En algunos medios él fue calificado como una persona fría, locuaz pero poco reflexivo, aunque también se le calificó de violento. Esto por los amigos de Miguel Carcaño, que decían que sabían que su hermano le pegaba de pequeño, incluso en la urbanización. El padre de Marta del Castillo decía que eran cosas que habían salido a la luz y que no se podían obviar. Que cuánta gente no habría muerto en este país por culpa de una discusión, se preguntaba Antonio. Además, hablando de la otra teoría sobre la pistola con la que presuntamente se habría golpeado a Marta, sale a relucir en las primeras declaraciones de los amigos de Miguel Carcaño, que dicen que este siempre presumía de que había una pistola en su casa, pero Javier Delgado comentaba que él nunca había tenido un arma y que no mató a Marta como muchos dicen. Y nada más, gente, espero que os haya gustado este vídeo reportaje. Si es así, no olvidéis como siempre apoyar con un like para seguir trayendo todo este tipo de contenido sobre casos. Esta será la primera parte de este vídeo porque el caso de Marta del Castillo tiene muchísima tela que cortar. También recordar que todo lo que exponemos por aquí son apuntes periodísticos, son archivos de prensa.
Son cosas que ya han salido, investigaciones, las pizarras ya están desde hace más de 7 años, así que también por aquí en comentarios si tenéis cosas que aportar también para la segunda parte que vamos a realizar sobre este caso y sobre este tipo de vídeo, viendo más teorías alternativas. Por aquí abajo en comentarios también me podéis hacer todas esas indagaciones. Como visteis en el vídeo, lo que son las pizarras son sacadas del programa Espejo Público con Nacho Abad, y en la actualidad el canal TriunArts, compañero de plataforma, también las sacó hace unos pocos días y ahí detalla todas estas pizarras un poco más minuciosamente, así que si queréis verlo también lo tenéis por ahí en el canal de TriunArts. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.